profesor Tello. Muchas gracias por la presentación. Aprendí mucho sobre el tema que expusieron. Tengo unas preguntas muy concretas. Una es, ¿cómo se coordina la Auditoría Superior de la Federación con otras instancias que hacen tareas que podrían ser complementarias, como es el caso de Coneval o de la función pública, ¿no? ¿Cómo se da esa colaboración o esa coordinación en la práctica, sobre todo como en el enfoque de evaluación de los programas, ¿no? Como los ejemplos que nos dieron ahora? La otra es, ¿qué pasa con los resultados que surgen de sus análisis? Nos mostraron algunos ejemplos donde vemos incumplimientos a las leyes constitucionales, a leyes secundarias, a reglas de operación, a metas establecidas en el plan de desarrollo y en los planes institucionales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué seguimiento se le da de tal forma que las instituciones que son auditadas respondan a esas observaciones y que se haga exigible el cumplimiento, ¿no? de las normas y de los compromisos? Y otra tercera pregunta que tiene que ver con el caso de los resultados que presentaron sobre el programa Oportunidades. Daban un dato de medición de la eficacia del programa en términos de su objetivo de ruptura de transmisión intergeneracional de la pobreza, en el cual, si no recuerdo mal, decían que era como el 5.6%, que eran las familias que después de la recertificación eran las únicas que superaban la línea de pobreza. Yo me pregunto si esa es una manera de medir la eficacia en la transmisión intergeneracional de la pobreza, cuando esa medición lo que nos muestra es el cambio de las propias familias en la misma generación de un estado de pobreza a otro y no un cambio intergeneracional, ¿no? Para ver el cambio intergeneracional pienso que habría que utilizar un enfoque distinto. Y por último, nada más igual una observación o pregunta que tiene que ver con los resultados en su conjunto de los 4 programas de alimentación. Decían, ¿no? que al final hacían una reflexión sobre los cambios en los niveles de pobreza, una incidencia de pobreza y de desnutrición en el país. Y la impresión que a mí me dio era que de alguna manera se buscaba establecer una relación entre estos 4 programas en específico con esos indicadores de pobreza y de nutrición. Y me pregunto si es lo único que incide, ¿no? Si la acción de estos 4 programas se puede suponer que es lo único que incide sobre los niveles de pobreza o desnutrición, o que otras variables económicas, macroeconómicas más amplias o de otro tipo podrían estar teniendo una incidencia adicional a lo que estos programas están haciendo. Gracias. Gracias, Liliana. Profesor Tello. El maestro Provencio. Margarita, perdón. Gracias. Muchas gracias por sus exposiciones y por el texto que va todavía más allá de lo que nos platicaron. Dos temas. Ya en el cierre de su presentación, usted aludió a las reformas constitucionales que están en curso, que, como usted lo dice, permitirían incidir más durante el proceso, por un lado, del ejercicio, en parte, y tomar decisiones más oportunas a los propios diputados en la aprobación del presupuesto. Ese es, creo, un punto muy importante, pero que, como usted dijo al principio, está limitado por el actual mandato, que les permite evaluar a posteriori. Mi pregunta es, ¿cómo lograr que sus resultados tengan una mejor retroalimentación, no nada más con las decisiones de los diputados, sino con los de la propia política pública, para ir corrigiendo en el propio proceso del ejercicio presupuestal, pero sobre todo para que en el siguiente presupuesto ya estén incorporadas las conclusiones y recomendaciones que se derivan de su trabajo? Creo que eso es muy importante, y evitaría seguir arrastrando problemas que luego
los propios diputados en la revisión del presupuesto no tienen tiempo de analizar. Y el segundo punto tiene que ver con la evaluación. Lo que ustedes nos están mostrando es muy impactante en términos de los resultados, de la visión que arroja sobre el ejercicio y el desempeño de muchos de los programas, algunos de ellos programas estrella de las políticas, como por ejemplo el del seguro popular. Pues tenemos esta evaluación, tenemos las del Coneval, las propias evaluaciones que siguen haciendo las dependencias, las que sigue realizando la Secretaría de Hacienda, y en conjunto es ya muy difícil tener una apreciación sobre lo que está ocurriendo con la realización de las políticas públicas. En otras palabras, quizá nos esté haciendo falta también una evaluación más estratégica sobre las propias políticas públicas. Lo que se desprende del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es de por sí muy vasto y arroja una visión sin duda muy completa. ¿Qué opinarían ustedes al respecto? Es decir, ¿cómo podríamos avanzar para tener un sistema de evaluación más integrado? Entendiendo y partiendo del hecho de que lo que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación es un mandato muy específico, vinculado al Poder Legislativo y en particular a la Cámara de Diputados. Y en particular, cómo tantas evaluaciones deberían aportar más a la corrección de las propias políticas. Creo que ante lo que estamos en los hechos ya es ante una especie de metasistema de evaluación en el cual es muy difícil tener incluso seguimiento de todo lo que se está haciendo, ¿no? Gracias, Enrique. La doctora Flores. Muchas gracias. Efectivamente, muy interesante la presentación, de la manera como está organizada la información. Yo quisiera centrarme en el tema de la fiscalización sobre los 4 programas alimentarios. Algo que me llamó la atención es de que se habla que son los 4 programas de la política alimentaria. Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿y dónde queda la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación? Hay Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Es decir, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Constitución le dan mandato a la Secretaría de trabajar en el tema de la alimentación. Entonces, lo que estamos viendo evidentemente es la parte de la política social, pero ¿no valdría la pena que nos preguntáramos cómo abordar el tema de la alimentación, no solamente en los programas que suponen transferencias, sino otros que ahí se vincularía, yo creo, no sé, a la pregunta de Liliana, respecto a otras variables que tienen que ver con las mejoras en las condiciones de la población, no necesariamente ya nada más enfocado al tema de alimentación. ¿Y por qué? Porque casi todos los programas tienen un enfoque en las zonas rurales, y es en las zonas rurales en donde está predominando la carencia alimentaria. Entonces hay un desajuste entre la parte productiva y la parte del resultado del ejercicio de los derechos. Entonces no sé si a ustedes como la auditoría les compete decidir qué se escoge o no, y en todo caso si se podría, cómo lo consideran, si les llama la atención ese punto de esa división. Muchas gracias. Gracias, Margarita. María Montoya. Sí, muchas gracias por la exposición. Quisiera comentarles, recientemente yo estuve en unas comunidades del municipio de Tianguistango, en Hidalgo, y resulta que me enteré de muchas cosas, cómo se manejan estos programas ahí. Es una verdadera tragedia. Está todo, aparte de la información muy oculta, comentaban que hay familias que llegan a cobrar hasta 5,000 a 7,000 pesos en el programa de oportunidades. Después, la información está totalmente secreta, o sea, no hay información de cuántas personas se están beneficiando, solo lo manejan por familias.
no se sabe cuántas mujeres hay, cuántos niños, y revisando los datos del INEGI también presenta la información sumamente agrupada, o sea, tampoco está desagregada por niños. En realidad lo que se está viendo que hay una información totalmente poco confiable, ¿no? Por otro lado, también se sabe que el dinero que se les da del programa alimentario, pues la mayoría lo usa para comprar comida chatarra, lo cual es muy grave, y a mí me tocó, a cualquiera quizá le ha tocado ver a los niños con sus bolsitas de Sabritas y esto, su Coca-Cola por todos lados. La Coca-Cola predomina en los más recónditos. Estas comunidades están sumamente apartadas, de hecho no hay ni carretera, es por brecha que se llega. Y Coca-Colas por todos lados, y es en lo que están utilizando el dinero que les dan. Entonces aquí yo les preguntaría si habría la posibilidad de que no se les dé dinero, que realmente sí sea una pues una canasta verdaderamente nutritiva, ¿no? Otra cosa que yo vi muy grave, les reparten una especie de tinacos para que capten agua de lluvias, porque hay mucha escasez de agua, pero está muy triste el asunto porque les dan el material y las personas tienen que pagar 1,500 por la mano de obra. Y quien no tenga, que es la mayoría porque son población de alta marginación, pues no tienen acceso al tinaco. Entonces, en resumen, muchos de estos recursos están siendo utilizados de manera muy opaca. Gracias. Gracias, Ramón Carlos Torres. Me sumo a los reconocimientos y felicitaciones por la espléndida presentación. Muchas gracias. En relación con el principio de posterioridad, yo creo que el éxito que se ha tenido en la fiscalización del gasto público quizás es lo que llama a que esa fiscalización pueda hacerse ex ante, ¿no? Y pues, por supuesto estas reformas constitucionales van a permitir acortar un poco ese después, ¿verdad? Sin embargo, sin pretender que la fiscalización se convierta en otra cosa, yo creo que sí hay algunos momentos que podrían ser muy útiles, no sé hasta dónde implicaré cambios constitucionales, en donde esta experiencia y estos trabajos de la mayoría pueden ser útiles. Uno, por ejemplo, la Constitución misma y las leyes establecen obligaciones y derechos. Eso hay que traducirlo en indicadores, en programas de desempeño, en indicadores, etc. Pero aparentemente desde ahí la auditoría podría todavía, sin nombre y apellido, pero sí en cuanto a los sistemas, decir mucho antes de que se elaboren esos programas. Un segundo momento que yo veo es en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. La ley le da una absoluta discrecionalidad a la elaboración del plan, y creo que sería muy bueno, ¿verdad?, que un primer tamiz que recibiera, ¿verdad?, sería ciertos, si no un manual, por lo menos ciertos elementos para cumplir. Otro tercer momento podría ser la elaboración del presupuesto, y un cuarto momento la elaboración de los programas. O sea, hay pues una inquietud, por lo menos muy resultante de este texto de fiscalización para traer texto después al examen. Uno segundo tiene que ver con lo valioso de esta información para atacar el problema de la impunidad, ¿no? Es decir, la fiscalización incluye recursos, incluye metas de desempeño, y la verdad es que las consecuencias de no cumplir con lo que la ley dice es muy distinta si se trata de dinero que se trata de desempeño. Yo no sé hasta qué punto la fiscalización misma puede hacer una diferenciación, incluso en caso de seguimiento de delitos o de faltas, tendría que ser procedimientos distintos. Y lo tercero y último, la independencia que ha tenido el Consejo Superior de la Federación da la impresión de que puede ser muy frágil, en el sentido de que quizás no tiene todos los arraigos institucionales que uno desearía. ¿Cuál es su opinión? Gracias, Juan Carlos. Gracias, María Luis Fuentes. Gracias. Gracias al auditorio y a todo su equipo por estar aquí en el seminario. Es más bien una pregunta, sabiendo el marco normativo y jurídico de la auditoría, me gustaría saber la opinión del auditor. ¿No sería conveniente pensar en fiscalizar el cumplimiento del gasto público federal
con respecto, por ejemplo, a la ley de derechos de la infancia, niños, niñas y adolescentes? ¿Qué tanto está cumpliendo esa ley? Recientemente Coneval, UNICEF hizo una evaluación y la reflexión que yo hacía a esa evaluación es que se hizo con respecto a la ley de desarrollo social. Entonces se midió usando la pobreza multidimensional y eso nos lleva a pensar dentro de este círculo. Pero si hubiéramos evaluado la situación de los niños, niñas y adolescentes con respecto a la ley de los derechos de los niños y adolescentes, se abriría realmente un nivel de fiscalización, digamos, del cumplimiento de la ley. No sería bueno pensar, digo, yo sé que es una cosa mayor, pero creo que esto nos podría llevar a enfrentar lo que se ha llamado una crisis de estatalidad, un Estado que es incapaz de cumplir las leyes que se da a sí mismo. Y pareciera ser que en todos los temas las leyes específicas están siendo pues, totalmente ignoradas en términos de, digamos, ya de la asignación, del desempeño, del ejercicio del gasto. Entonces, a futuro no valdría la pena pensar una fiscalización hacia afuera, hacia los marcos diferentes. Ciro Murayama. Gracias también por su exposición. Yo quisiera concretarme en un tema que es opinión sobre estas propuestas de dar autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación. Incluso aquí en la UNAM hubo algún documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas que eso planteaba. Yo adelanto, me parece que no es correcto, que la auditoría debe ser un instrumento técnico importantísimo en el papel del fortalecimiento del Congreso, de la Cámara de Diputados en particular, en su tarea de supervisar que se esté cumpliendo con la planeación que por otro lado está en la Constitución. Tengo la impresión de que tenemos una hiperactividad legislativa en la promulgación de reformas constitucionales y legales y una suerte de esclerosis en la otra tarea de supervisión efectiva. Pero claro, esa es mi opinión, a mí la que me interesaría oír de usted. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ciro. Pues su contador, portal, señor Salcedo, está en la agenda nutrida. Entonces ustedes escojan, decidan su estrategia para abordar esto. Bien, empezaríamos sobre la coordinación de la autoridad superior con otras autoridades o institutos o instituciones como el Coneval, las que tienen la función pública. Yo hablaré sobre la parte de la coordinación que tenemos con la función pública y le pido a Roberto que vea la parte de desempeño con Coneval. El caso de las que tienen la función pública, tenemos desde hace 9-10 años un convenio en donde es un convenio de colaboración e intercambio de comunicación. Este convenio nos permite tener con oportunidad a la preparación de nuestro programa anual la información que la Secretaría de la Función Pública tiene del resultado de todas sus auditorías. Como se ha expresado, nosotros vamos después. Ellos pueden estar durante el ejercicio, como es en este caso, durante 2000, ellos pueden estar revisando, editando todas sus contralorías internas y dando información a la Secretaría de la Función Pública, que tiene un sistema de captación de resultados de las auditorías a la cual tenemos nosotros acceso. Antes de iniciar nuestra planeación, recibimos esta información y nos sirve para varias cosas. Primero, para no duplicar lo que ya se hizo. En segunda, para ver las debilidades que nos permitan orientar a dónde podemos incidir. Y la otra parte es que tenemos una mejor coordinación y comunicación para que los resultados nuestros los hagamos de su conocimiento. Y ojalá fuera cierto lo que voy a decir, que los resultados que tienen que ver con la promoción de responsabilidades los conocieran para sustentar adecuadamente estos procesos, lo cual normalmente no ocurre. Los resultados que nosotros obtenemos y promovemos para afincamiento de las consecuencias administrativas, normalmente no pasa nada. Esta es una parte de cómo nos coordinamos y que en este momento, ante la situación que vive la Secretaría de la Función Pública, que no se tiene claridad
de qué va a pasar este año particularmente. Quizá para fines de año, cuando sea el siguiente periodo legislativo, se pueda definir si se crea esta Comisión Nacional Anticorrupción, que una vez se constituya, aprobarían ya que desaparezca la función pública y pase a ser un apéndice, una parte, una subsecretaría de la Secretaría de Hacienda. Mientras no se defina esta creación del instituto o comisión o como lo quieran llamar, la función pública subsiste. Pero como dicen algunos, este es casi un zombie. Está muerto pero camina. Tiene un presupuesto. ¿Y cómo lo están aplicando ahora? Están siguiendo nuevas revisiones, nuevo ejercicio de sus facultades vigentes, o están nada más esperando a que ya pasen a otro lado y se cambien las facultades actuales para cómo va a manejarse con el nuevo instituto. Esta es la forma como nos estamos coordinando y creo que ha sido suficiente.